hipertensión, 53% colesterol alto, 52.4% artritis, 35% diabetes, casi 18% depresión, 15.2% enfermedades cerebrovasculares, 8.9% asma y 5% enfermedades crónicas del riñón. Entre los datos del BRFSS y los presentados en nuestro informe, nos observó una diferencia notable entre las prevalencias de hipertensión y colesterol alto en nuestro estudio, cae dentro de la clasificación de desórdenes de metabolismo de lípidos. Se encontró una diferencia considerable entre los resultados de otras condiciones como la diabetes, pero esto se puede ver al tamaño de la muestra y diferencias metodológicas. Esto se puede atribuir a diferencias metodológicas y a la manera en que están redactadas las preguntas. Claro, ya. El BRFSS reporta la prevalencia de algunas enfermedades por grupo de edad, pero este análisis no se realiza por sexo en la población de adultos mayores y solo se hace en la población general. Es importante destacar algo que mencionó Joel, y son las diferencias metodológicas entre estos estudios. Fíjense que tanto el estudio PREGO como BRFSS le preguntan a la gente si alguna vez en su vida han tenido una condición. Y por eso es que en algunos casos hay personas o hay enfermedades con prevalencias más altas de lo que encontramos nosotros. Nosotros reportamos solamente gente que fue diagnosticada y facturaron servicios por esas enfermedades en el año 2013. No es una prevalencia de por vida lo que se está midiendo. No lo voy a marear con muchos más números, pero sí hay uno más que me gustaría recalcar en este momento, y es que encontramos que en esta muestra más del 40% de los asegurados tenían 6 enfermedades o más diagnosticadas y para las que recibieron tratamiento. Esto señala la complejidad del paciente geriátrico y la importancia de que los profesionales de la salud tengan una visión integral, no irse por el cantito que están tratando en ese momento, sino entender que el adulto mayor es una persona en términos de salud sumamente compleja, y que es importante no solamente tratar el problema que aqueja a la persona en ese momento, sino también prever y prevenir posibles complicaciones que pueda tener ese paciente por el problema que le aqueja hoy y por los tratamientos que se vayan a aplicar, los medicamentos que se le vayan a administrar por ese problema que lo aqueja en ese momento. Importante tener en cuenta el manejo adecuado de los medicamentos. Una persona que tiene entre 6 y 20 enfermedades posiblemente va a tener muchos medicamentos que está tomando simultáneamente, algunos de los cuales pueden tener contraindicaciones, algunos de los cuales pueden hacer el mismo efecto y multiplicar ese efecto. Recomendaciones. Recomendamos enfocar los esfuerzos de salud pública en la prevención, detección temprana y tratamiento de estas enfermedades que sabemos que son las más comunes, con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Recomendamos continuar produciendo trabajos de investigación como este que utilicen las bases de datos de utilización de servicios para poder tener un cuadro longitudinal, para saber cómo va cambiando ese cuadro de salud, ese perfil de salud de los adultos mayores en Puerto Rico, y ajustar adecuadamente los servicios, recursos y programas de acuerdo a los cambios observados. Como decía el doctor Colón al principio de su intervención, el primer paso para tener un buen sistema de salud es saber lo que está pasando. Si no tenemos esos datos actualizados y no vemos lo que está cambiando en el país, es muy difícil que nuestra política pública se pueda ajustar adecuadamente a esos cambios. Recomendamos adiestrar a los profesionales de la salud en manejo y atención de pacientes gerontes, pediátricos, con múltiples enfermedades, con necesidades particulares y posiblemente múltiples tratamientos farmacológicos simultáneos. Recomendamos desarrollar política pública enfocada en la promoción de salud de los adultos mayores, no solamente evitar enfermedades, sino que estos adultos mayores gocen de la mejor salud posible. Quisiéramos convocar y asegurar una acción multisectorial de salud pública integral sobre el envejecimiento, donde el sector privado, público y comunitario se unan para desarrollar estrategias y planes de acción enfocados no solamente en prolongar la vida, sino más todavía en asegurar un envejecimiento saludable y digno. En nuestro programa de datos, eso limitaba un poco cómo podíamos trabajarlo desde afuera.
Aquí, de esta base de datos, dejó fuera casi el 30% de la población de 65 años o más, y entendemos que es importante contar con la mayor cantidad posible de la población para asegurarnos que no excluyamos grupos que pudieran tener necesidades particulares. Y por último, muy importante, los datos que reportamos no incluyen la única aseguradora grande que no le dio sus datos a salud, que fue APS, por lo que muy posiblemente hemos subestimado, o tal vez no aparecen ni siquiera en nuestros números, enfermedades mentales que son parte esencial del cuadro de salud de la comunidad. Si pudieras volver, esto, ¿saben como en el cine que le dice las películas que vienen por ahí? Uno más, por favor. No, para el otro lado, para el frente, una, ahí. Esta cantidad inmensa de datos a los que tuvimos acceso, realmente lo que presentamos hoy es solamente uno de los informes que presentó nuestra cooperativa de trabajo. Preparamos 3 informes más que vamos a dar a la luz en las próximas semanas. El primero, los gastos de salud del adulto mayor en Puerto Rico en 2013, utilizando estos datos de las aseguradoras. El perfil de salud de las personas de 50 a 64 años en Puerto Rico, imposible planificar si no sabes lo que viene por ahí. Y tenemos una base de datos bien interesante con estas personas de 50 a 64 que venimos por ahí. Y también un informe sobre la prevalencia de cáncer en la población de 65 años o más en Puerto Rico en el 2013. Muchas gracias. No, antes de los Bueno, hay varios puntos que quisiera comentar. Primero que nada, pues le quiero dar gracias, ¿verdad?, al doctor Carrión por la invitación y compartir este informe con nosotros. Y los quiero felicitar por usar esta data tan importante para poder dar un paso más hacia el desarrollo de estrategias de manejo para nuestro paciente envejeciente. Como todos ustedes saben, yo soy geriatra y tengo un entrenamiento específico para trabajar con el paciente envejeciente. Parte de la situación principal que nos preocupa es si nuestro Puerto Rico está preparado para trabajar con esta nueva población. Ya lo que se consideraba un rumor de que la población estaba envejeciendo, de que había más viejos, ya no es un rumor, es una realidad. Y es impactante poder ver los resultados de este estudio, que me parece son genuinos y son bastante fidedignos en relación a las reclamaciones de nuestros pacientes mayores de 65 años en las aseguradoras que el doctor acaba de mencionar. Esto conglomera cerca de un 70% de esta población, lo cual nos puede dar un estimado bastante fiel de lo que nosotros podríamos evaluar. Pero más impactante aún es el perfil de salud que se visualiza de aquí a unos cuantos años. Ya en los próximos 10 años ya nuestros baby boomers van a estar, el más pequeño va a estar cumpliendo 60, 65 años. ¿Okay? En Puerto Rico, por la ley de 1986, se entiende que una persona adulto mayor es de 60 años en adelante. Bien importante es las condiciones crónicas con las cuales vamos a trabajar. El 70% de nuestra población tiene hipertensión. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Cerca del 60% tiene enfermedad de lípidos, y estamos hablando de una alta incidencia y una alta prevalencia de diabetes. Pero lo que a mí más me apasionó de estos resultados fue la unión de lo que se llama el trío, ¿verdad? El trío metabólico, que nosotros en la práctica clínica le llamamos el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es la unión de estas 3 condiciones: hipertensión, diabetes y hiperlipidemia. Esto conlleva a una serie de eventos que van a surgir como resultado de estas condiciones. No tan solo estamos hablando de fallos renales, sino también ya se ha visto una alta evidencia de este trío en el desarrollo de demencias en estudios epidemiológicos. Así que, ¿cuánto estamos preparados nosotros en nuestro Puerto Rico? ¿Cuánto están preparados nuestros médicos? Ya todos conocemos la situación que tenemos en cuanto a nuestros médicos primarios en nuestro país, pero es bien importante que hagamos relaciones y usemos una filosofía de colaboración con nuestras aseguradoras, de manera que podamos colaborar para el desarrollo de estrategias de manejo y de medición de servicios de salud. ¿Para qué? Algo que me gusta mucho que mencionó el doctor Carrión: envejecimiento saludable. Yo creo que lo más importante aquí es atacar el problema desde la raíz, de manera que podamos trabajar con esta data
en desarrollo de medidas para lo que es un envejecimiento exitoso, en estrategias de prevención, en talleres educativos, no tan solo talleres educativos a nuestros pacientes, a nuestros profesionales de salud, sino también a estos médicos primarios que van a estar trabajando directamente el cuidado de este paciente envejeciente. Me impactó también que la mayoría de las reclamaciones, que me parecieron que fueron muchas, cerca de 33 reclamaciones por paciente en un año, cómo podemos trabajar de manera que podamos hacer prevención y podamos tener un paciente envejeciente más saludable, con más calidad de vida. Me impactó, como les estaba diciendo, que la mayoría de estas reclamaciones fueron en las oficinas médicas. ¿Okay? Sí hubo una gran parte en hospitales, pero sobre el 80% fueron en las oficinas médicas. ¿Cuánto estamos preparados para recibir esta población de envejecientes en nuestras oficinas y cuánto conocimiento tenemos al respecto para el manejo de esta condición? Así que yo básicamente exhorto al desarrollo de estrategias de prevención, talleres educativos y sobre todo a usar esta data que es tan importante para poder trabajar medidas en cuanto a la promoción de salud y un envejecimiento saludable para un Puerto Rico o sea, de cada 5 personas, uno va a ser un paciente, una persona mayor de 65 años, en lo que nos espera ahora en el futuro. Así que les exhorto que continuemos, estemos atentos a los informes de gastos, porque no tan solo nos referimos a trabajar estas enfermedades desde el punto de vista clínico, sino también cómo estos gastos van a estar afectando esta población cuyo ingreso es mínimo y como ellos tienen básicamente un ingreso tan limitado para trabajar su sistema de salud, y el gobierno tiene un gran peso sobre sus hombros con respecto a esto. Y muchas gracias. Antes de finalizar, nos gustaría dar la oportunidad a la doctora Idania Rodríguez que nos pueda hablar sobre el punto de vista del valor de estos datos desde la perspectiva del Instituto de Estadística de Puerto Rico. Saludos, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Es importante que estos datos estén disponibles porque las tendencias mundiales apuntan a que no existe dinero suficiente para hacer encuestas poblacionales que sean totalmente representativas. Por lo tanto, es importante utilizar bases de datos administrativas que nos permitan obtener información para la planificación. ¿Y qué mejor base administrativa que bases de datos relacionadas a utilización de servicios? Porque el adulto mayor tiene, dentro de todo, un acceso a un plan médico. Si no es privado, es a través de Medicare, Medicaid. Así que un porcentaje grande de la población está asegurada. Pues esa información se refleja en las reclamaciones que se hacen continuamente a estas compañías de seguro. Por lo tanto, tenemos una fuente de datos única para conocer cuáles son las condiciones por lo que este grupo poblacional tan importante y que está en crecimiento constante busca atención médica. Muy bien dijimos que no solamente es que sobrevivan, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud habla de que la salud es un estado completo de bienestar física o emocional y no solamente la ausencia de enfermedad. Por lo tanto, si yo tengo que mi 70% de la población está con hipertensión, significa que hay que trabajar otros aspectos para que no lleguemos los que vamos subiendo a eso, y los que ya la tienen, que la tengan controlada y tengan una vida productiva y saludable. Cabe destacar que esta población de adultos mayores que tenemos ahora no es la que va a existir cuando yo, que estoy casi en los 40, llegue a esa edad. Esta población fue bastante activa, se alimentaba muy saludablemente y no tenía condiciones de salud desde tan temprana edad. Ya hemos visto que en años recientes estamos teniendo muertes tempranas por condiciones del corazón, por diabetes o por otro tipo de problemas que antes no se veía. Los médicos no están preparados para tratar con un paciente diabético desde los 15 años hasta los 65, los 70, los 80. Y estas son las implicaciones. Si estas son las prevalencias ahora, ¿cuáles no serán de aquí a 20, 30 años con actividad física limitada en casi todos los grupos de edad, con una obesidad y sobrepeso que tenemos que está bastante elevado, y otras condiciones de salud que se han salido
por estar en la computadora, por no alimentarnos adecuadamente, por la falta de servicios adecuados. Así que me parece que esto es the tip of the iceberg. ¿Okay? Esto es algo que debemos de continuar promoviendo, que las aseguradoras utilicen un repositorio central en el Departamento de Salud para dar los datos de reclamación y que estudiosos, investigadores y estudiantes puedan continuar utilizando estos datos de utilización y servicio para establecer estrategias y promoción de la salud. Esto es fundamental. No tenemos suficientes médicos para todo lo que se avecina, así que tenemos que trabajar desde ahora en la prevención y como único podemos trabajar es con datos. Sin datos no podemos tomar determinaciones ni decisiones para el futuro. Bueno, abrimos el espacio para preguntas. Sí, Marga. Yo quisiera, Marga para el Nuevo Día. sí, quisiera primero que todo preguntarle al doctor y a los ¿verdad? Estudiantes investigadores cuán fácil se les hizo el acceso a estos datos. Les pregunto particularmente al interés porque, por ejemplo, en la prensa, pues generalmente también estamos pidiendo estos datos para nuestras investigaciones y se hace bastante dificultoso. Quisiera saber también si establecieron, como menciona la doctora, algún tipo de puente de colaboración para que puedan seguir también nutriéndose de esos datos para investigaciones futuras. Sí, vamos a dividir la pregunta en dos. ¿Cómo fue la experiencia que ya pasó? Realmente fue muy buena. El Departamento de Salud, la Secretaría Auxiliar de Planificación, de hecho nos hizo el acercamiento y nos dijeron, mira, por primera vez tenemos estos datos, ustedes podrían utilizarlos, podrían analizarlos, y pues realmente fue como el regalo de Navidad que le traen al nene. Por fin tenemos acceso a estos datos. Que Salud le proveyó los datos. Correcto. Okay. Ahora bien, por si acaso tiene esa inquietud, los datos que nos dieron estaban muy poco pulidos. Los datos, como dije, estaban en formato de reclamaciones. Muchos de los análisis que hicimos, que presentamos en esta tarde, no se podrían hacer con los datos en el formato que se nos entregaron. Los jóvenes aquí y este servidor pasamos muchas semanas, a veces a distancia, programando y reprogramando nuestras rutinas con los programas de estadística para poder crear esos récords electrónicos. Limpiarlos y hacerlos usables. Pero eso no fue una limitación del Departamento de Salud, por el contrario, siempre fueron muy dispuestos, nos dieron espacio para trabajar en sus oficinas mientras los datos tenían identificadores personales. No fue hasta que estábamos convencidos de que los datos realmente, ya cada línea reflejaba una persona, que pudimos decir, ok, le vamos a asignar este identificador único que nos inventamos nosotros, quitamos toda la información personal y ahí entonces pudimos traer los datos al recinto para trabajarlos un poco más cómodos acá. O sea que no tuvimos ningún problema, todo fue colaboración. Para el futuro, lamentablemente el secretario auxiliar no está aquí, estaba invitado a la conferencia, pero la última comunicación que tuve con él es que ellos están trabajando un acuerdo con el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología para hacer esta limpieza y preparación de datos, de modo que a partir de los datos del 2014, estos estén accesibles en una base de datos pública para que quien quiera utilizarlos. Hay una pregunta adicional. Sí, dos cosas. Los hallazgos señalan que más del 40% de la población en este grupo de edad, 65 años o más, tiene 6 condiciones o más de salud. En la prevalencia se mencionan 5. ¿Cuál sería la sexta condición de mayor prevalencia en este grupo de edad? Esa la puedo contestar yo. La sexta es infecciones del tracto urinario, que tiene prácticamente alrededor de 30% de prevalencia. ¿Cuánto digo? Alrededor de 30%. Si desea el número exacto, te lo verifico rapidito, 29.4. El informe completo ya está disponible en la página del Instituto de Estadística, así que pueden accesarlo allá. Si no, con mucho gusto se lo hago llegar a Ángel para que él se lo distribuya. Sí, se lo hacemos llegar. Quiero hacer una aclaración a la pregunta que usted dijo. Las enfermedades, 6 enfermedades o más, no son las más prevalentes, sino puede ser cualquier tipo de diagnóstico
que la persona fue... No necesariamente todo el mundo tiene las mismas 6. No, ciertamente, pero dentro del grupo de ese de 40% o más, ¿cuáles son las más prevalentes? Debió ser la pregunta entonces. Ok, ese es un análisis más específico que no hicimos. Tuviésemos tenido que extraer esa muestra de las personas que tenían 6 enfermedades o más y entonces volver a hacer los análisis de prevalencia. Pero sospechamos que por lo menos las primeras 3 van a estar ahí en la mayoría de ellos. Bueno, entonces, énfasis en la prevención. Dentro del perfil ya de carácter socioeconómico que se puede hacer de las personas de 65 años o más, se plantea, entre otros, la condición de pobreza, de acceso a ingresos suficientes para atender sus necesidades de salud, alimentarias, etc. Eso impacta no solamente a ese grupo poblacional. Las condiciones de pobreza y el ingreso promedio y el ingreso per cápita de este país están muy por debajo de los ingresos de otros países en desarrollo. Estoy suponiendo que el aspecto socioeconómico también habrá de impactar las iniciativas de prevención que puedan hacerse en la medida en que, por ejemplo, un trabajador cualquiera necesitaría de un ingreso suficiente para, entre otras cosas, tener una mejor alimentación, tener acceso a servicios preventivos y o servicios de salud, etc. ¿Cómo lidiar entonces con un mecanismo de prevención, con mecanismos de prevención, cuando la realidad socioeconómica del país no augura un cambio en los próximos años? Bueno, yo veo la situación un poquito más complicada. Más allá de meramente esos factores económicos, pensemos también que el entorno en que vivimos en Puerto Rico y muchos otros países no es el más conducente a estilos de vida saludables. Pensemos en el bombardeo constante de los medios de comunicación de cosas que no son conducentes a un estilo de vida saludable. Me llamó mucho la atención, si vieron los Juegos Olímpicos estas últimas 2 semanas, el bombardeo de anuncios de restaurantes de comida rápida, de refresco, de bebidas azucaradas. Realmente yo creo que hay que transformar completamente nuestro ambiente. No hay respuestas fáciles. Yo creo que nadie podría decirle hoy, esta es la forma en que de aquí a 5 años podemos reducir estos indicadores. Creo que hay que rehacer la forma en que vivimos en Puerto Rico, un reto gigantesco, dado que estamos en una situación tan dinámica y tan volátil, y va a requerir, por una de las recomendaciones que hacíamos, de estas iniciativas multisectoriales, donde nos unamos el sector privado, el sector público y el sector comunitario, para buscar mejores soluciones. Lo que hemos hecho hasta ahora no funciona. Y entre las cosas que hemos hecho hasta ahora ha sido enfocar como gobierno, desde el punto de vista del Departamento de Salud, replicando el modelo estadounidense, es sobre el 90% del dinero que ponemos en salud verdaderamente va dirigido a enfermedad. Nosotros hablamos de un sistema de salud cuando lo que tenemos verdaderamente en este país es un sistema de manejo de enfermedad. En tanto en cuanto el enfoque de nuestro trabajo sea ese y no sea la promoción de la salud, la protección de la salud, y poder prevenir enfermedades, lesiones e incapacidad, mientras nuestros recursos vayan dirigidos a atender. La persona ya puede ir a un establecimiento de comida y pedir agua por refresco y no te cobren. Y ese es un paso, no es mucho, pero es un paso. Otro es el reconocimiento mediante ley de que la obesidad es un problema de salud. ¿Por qué? Porque esto puede permitir, si se tiene el deseo de hacerlo, de establecer otro tipo de política pública. Por ejemplo, México ha sido muy enérgico recientemente con el consumo de bebidas azucaradas y ha establecido unas estrategias mediáticas incansables para trabajar con eso. Otros países, he visto en estos días
que han puesto etiquetas en los alimentos y dependiendo del color tú sabes cuánta grasa tienen y te ponen anuncios de evita este color, evita este color, evita este color, y eso ha permitido que entonces el público cree conciencia y escoja otro tipo de alimentos. Doctora, yo no quiero necesariamente entrar en la argumentación, pero históricamente se han dado avances muy significativos en términos de las estrategias de concienciación al público y a los prospectos de pacientes. Recordemos las etiquetas en las cajetillas de cigarrillos y en el caso particular de Puerto Rico que ya no se pasan anuncios de cigarrillos ni siquiera en el cine. Les pregunto a los doctores, ¿cuál es la prevalencia del cáncer del pulmón en Puerto Rico como causa de muerte? No tengo la causa, No. en cuestión de incidencia es la 7ª incidencia de Y muerte. en términos de la proporción de la población que fuma, somos uno de los países más bajitos en el mundo. Es uno de nuestros logros más grandes de salud pública de los últimos 20, 30 años de este país. Años? Exacto. O sea, ¿A cuántos años? O sea, que tenemos Del 99 para acá. a lo que voy es precisamente a eso, a demostrar eso, ¿no? Que las iniciativas tienen que ser en el ámbito político, económico y social. Correcto. Multisectorial. Y no necesariamente en este orden, pero sí parecido, un orden parecido, ¿no? Y entonces, pues, de por medio están los intereses económicos. Porque las tabacaleras se opusieron dramáticamente a la inclusión de la etiqueta. Se opusieron también dramáticamente a la salida de los anuncios. Y hemos de suponer que los restaurantes de comida rápida se habrán de oponer a todo eso, los proveedores o los manufactureros de refrescos carbonatados y así por el estilo. Pero se ven muchas compañías también igualmente entendiendo y viendo el impulso de la población, requiriendo, exigiendo esos cambios, sí permitiendo ciertas etiquetas y sí cambiando inclusive el contenido de sus productos en términos del contenido de sal, contenido de azúcar. O sea que sí claro, es una lucha y vamos siempre contra eso. En este sistema vamos contra esos intereses todo el tiempo. Han habido victorias, hemos ganado batallas, hay muchas todavía que enfrentar. O sea, a partir del comentario que hace la doctora, de que el perfil de aquellos que tenemos 50 años o más es distinto al de las personas que tienen 65 más ahora, que ese perfil augura un empobrecimiento de la salud del adulto mayor en Puerto Rico. Y si las medidas son a 30 años plazo, poco más o menos, para obtener cambios que provean resultados meridianamente satisfactorios. Estamos hablando de una generación completa de viejos con un estado de salud pobre. A eso es lo que nos enfrentamos, a toda una nueva generación de ellos. Bueno, yo creo que un par de cosas que es importante señalar con respecto a este estudio. Número uno, que si no es por una iniciativa más allá de las aseguradoras, esta información no se obtendría. Así que una de las cosas que tiene que suceder en Puerto Rico es que las aseguradoras tienen que trabajar junto con el Departamento de Salud para que la data que se genera y que ellas son custodias de esa data sea una data que nosotros podamos compartir de una manera más efectiva. Número dos, el Departamento de Salud de nuestro país se tiene que convertir en lo que muy bien señala el doctor Rivera, en un departamento salubrista, que es cómo yo voy a trabajar de manera tal que la salud de mi pueblo sea la salud que yo quiero tener. Y en este país en el cual nosotros vivimos, el Departamento de Salud y las aseguradoras funcionan diametralmente paralelas, no funcionan trabajando, buscando fines comunes, sino yo voy por aquí y yo voy por acá, y obviamente no se ha desarrollado una estrategia de salud que sea adecuada. Nosotros venimos escuchando el tema de la obesidad en Puerto Rico desde hace años. Y uno de los principales problemas de la obesidad no es necesariamente la alimentación. El puertorriqueño del campo se alimenta bien, es que tenemos una vida demasiado muy sedentaria. Y ahora tú tienes una población de niños que vienen, que lo que hacen es jugar con una maquinita, y en vez de llegar a la casa por la tarde, que a lo mejor como cuando usted y yo éramos jóvenes, cogíamos una bolita de baloncesto y jugábamos hasta que se acabara la luz. Y entonces hay unos patrones y unos estilos que le corresponde al país decir, mira, estas son las estrategias que yo quiero utilizar. Para poder utilizarlas,
pues tenemos que tener esta data. Pasa como con el Zika, ¿verdad? Que tenemos un problema de Zika y la gente no quiere entender todavía que es un problema, porque como en Puerto Rico hay mosquito en todas las casas, la gente no quiere entender que el problema del mosquito es un problema realmente grande. Y ese es nuestro problema. En Puerto Rico no hay una estrategia salubrista que sea de país. Nosotros no tenemos una visión de a dónde queremos ir. Nosotros lo que hacemos es, como muy bien dice el doctor Ralph Rivera, nosotros trabajamos con las enfermedades cuando las enfermedades aparecen. Yo creo que la importancia que tiene este estudio, honestamente, es, número uno, que se le haya dado acceso a profesores y a estudiosos a una data que es bien importante y que ojalá la tuviéramos al día todo el tiempo. Y ojalá esa data pasara por el Departamento de Salud Pública o por la Escuela de Salud Pública de nuestro recinto de ciencias médicas, que es donde están los estadísticos y los individuos que tienen este tipo de conocimiento, para uno, con esa información, establecer un programa de salud que sea bueno, que ahora mismo no lo tenemos. Tan sencillo como en los trabajos, tú decirle a todo el mundo, mira, cada hora, 5 minutos de break, uno se va a parar y va a subir una escalera y va a bajar una escalera. Hay un montón de estrategias que tú puedes establecer para hacer que la gente sea más saludable, ¿verdad? Y que va a disminuir la incidencia de hipertensión, va a disminuir la incidencia de obesidad y obviamente de diabetes. Una pregunta. Yo lo que estaba mencionando entre el estudio, la única aseguradora que no ofreció datos fue APS Healthcare. De las grandes. De las grandes. Que es la que se encarga, pues, de la salud mental. Y FHC tampoco estaba allí, ¿verdad? FHC tampoco. Ninguna de salud mental. Yo creo que nada más. FHC estaba. Sí, FHC sí. sí, me parece que sí. Me parece que sí. Ok. La metodología, la primera de metodología. Ok, First Medical Health. No está. FHC no está. Y FHC. Nada de salud. No está nada de salud mental. También sobre este supuesto, recientemente nosotros estuvimos participando en una conferencia de prensa donde se hablaba de las incidencias del suicidio y también del Instituto de Estadística, y una de las poblaciones más afectadas por esta incidencia de suicidio es la población mayor, precisamente porque no tienen los recursos para atender esas enfermedades, no tienen un círculo de apoyo. Es un suicidio premeditado en el sentido de que se dejan de tomar los medicamentos para fallecer. Entonces, ¿cómo es posible que esta aseguradora, que es la que se encarga de la salud mental, no ofrezca los datos o no sea confrontada con respecto a, mire, tenemos una población gravemente enferma que no está, o sea, no nos están proveyendo una data para nosotros poder hacer política pública, para poder ayudarlos, o sea, sacarlos no solamente de la depresión, sino manejar sus condiciones? ¿Qué ustedes pueden pensar al respecto? Bueno, no tengo información sobre por qué no se incluyeron los datos en el 2013. El planificador Eddie Sánchez, secretario auxiliar de planificación en el Departamento de Salud, me indicó que hasta ahora APS va a proveer los datos del 2014. Hasta ahora, o sea, se entiende que lo van a proveer. Se entiende, sí. Aparentemente hay un acuerdo, pero eso son negociaciones entre ellos. Yo pensaba que era, aquí la ingenuidad de un psicólogo, que era automático, que mira, yo tengo estos datos, tú me estás pagando por este servicio, aquí están, aparentemente Es dinero del pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Que se utiliza Se para supone que sea así. Sí, además y no lo hace por eso. estamos hablando que es una incidencia de muerte altísima. O sea, no es solamente un factorcito de que estamos hablando de que es un 3% de la población, estamos hablando de números grandes. Sí, Sí. yo lo que yo podría decir, habiendo trabajado la evaluación del sistema de salud mental del país no hace tanto, que es que todavía como país nos falta crear conciencia de la importancia de tener accesibles los datos. Por ejemplo, si yo gobierno, contrato a esta aseguradora, una cláusula que tiene que estar en ese contrato es acceso a los datos crudos, tal cual aparezcan ahí. Pero esto no solamente pasa con tal vez una aseguradora, esto pasa muchas veces en contratos. Lo vemos que yo te contrato a esta compañía para hacerme este estudio, pero nunca pongo, devuélveme la base de datos de lo que recopilaste. Así que va más allá de que sea esta aseguradora. Es algo que es una conciencia que tenemos que trabajar,
pero nos toca a nosotros como pueblo también exigir el que se brinden estos datos, que estos datos estén disponibles y que los datos estén disponibles no solamente para tenerlos ahí, sino para utilizarlos, para analizarlos y para establecer políticas y crear planes con lo que salga de esos análisis. Y nuevamente, o sea, nosotros en la Escuela Graduada de Salud Pública tenemos ese peritaje, nuestra facultad, nuestros estudiantes tenemos esos peritajes. Esto no es cáscara de coco, lo que ha hecho el compañero y estos jóvenes. Estás hablando de 4 millones de documentos, ¿no?, electrónicos, 14 millones, ¿no?, que luego se convirtieron en 400 y pico de mil. O sea, eso es una muestra extraordinaria y un trabajo extraordinario en la parte técnica de realizar eso y de hacerlo en excelencia. Meses. Fueron unos 7, 8 meses. Intensos. El periodo académico en el cual ellos trabajaron fueron 4 meses. Estuvimos trabajando bastante anoche con estos datos, porque uno lee y vuelve a leer y dice, caramba, esto no se podría presentar mejor de esta otra forma, pero le diría que el periodo más intenso de análisis fue de 4 meses y luego de aproximadamente 2 meses para escribir el informe. Quiero hacer un comentario que me llamó mucho la atención. O sea, debemos esperar resultados del 2014 para poder comparar si va a haber algún cambio con respecto a la depresión en nuestro paciente mayor de 65 años. Me llamó mucho la atención que solamente el 10%, ¿verdad?, presentaba con depresión en pacientes con mayores de 65 años, cuando teníamos una alta incidencia de estas condiciones crónicas que a su vez se ven relacionadas al desarrollo de depresión en las personas mayores. Pero recuerden que no teníamos los datos de salud Claro, mental, claro, de eso, AFSC, claro. AFS, O sea que así podemos eso básicamente es lo que quisiera que si se pudiera concluir, que basado a eso es que, de hecho lo tengo en rojo, ¿verdad?, que 10% de los pacientes 65 fueron los que presentaron como diagnóstico de depresión. Y podemos entonces concluir que es por la falta de estos datos, claro, que quizás sería bueno entonces ver cómo responde este cambio al 2014. Sí. Hay una pregunta adicional acá. Bueno, mi pregunta iba dirigida exactamente a lo que la doctora del Instituto de Estadística estaba mencionando, era si había algún tipo de regulación en esos contratos que le exigiera a estas aseguradoras pues entregar esa información. Es importante que así como pueblo nos unamos y demos la voz de alerta y pidamos que eso se haga, pero también me gustaría saber si en ese aspecto el recinto o la escuela tienen algún tipo de iniciativa entonces a raíz de este tipo de estudios que están haciendo y de tanto trabajo que están pasando, que vayan y pidan que esto se lleve a cabo, que se exija a nivel un país que es altamente regulado, que exista una legislación o regulación para que esto se lleve a cabo, porque el dinero del pueblo de Puerto Rico que se le está dando a las aseguradoras y creo que es justo que se reciba. ¿Hay algún tipo de iniciativa que a raíz de esto se esté visualizando para que efectivamente se ejecute? No específicamente. Hemos tenido múltiples conversaciones en términos, nosotros por lo menos de la Escuela Graduada de Salud Pública, con el Instituto de Estadística, con el Departamento de Salud, con aseguradoras individualmente, buscando acceso a datos, pero yo creo que lo que estás planteando ciertamente es una estrategia que tenemos que trabajar ya a nivel quizás de política pública, en términos de un proyecto de ley, donde las aseguradoras, todas las entidades que contraten, donde se produzcan datos, sea requisito entregar esas bases de datos. Obviamente habrá un asunto de confidencialidad y habrá que limpiar datos, habrá que hacer todo ese tipo de trabajo, pero eso está dentro de las posibilidades de cada cual. Es algo asequible, es algo que se puede hacer, no es algo que requiera mayor inversión de parte de... Se requeriría, en términos de política pública, se requeriría voluntad política para exigirle a las aseguradoras eso como requisito. Y obviamente ellas van a pelearlo porque lo han estado peleando por muchos años, pero bueno, ya llega un momento donde no se sostiene. Y nuevamente, cuando tenemos la oportunidad de trabajar con esos datos, el valor tan extraordinario de información que se produce, que por otro lado nuevamente debe de contribuir al desarrollo de política pública, al desarrollo de programas de servicio enfocados en este caso a la población del adulto mayor. Definitivamente yo entiendo que por ahí tenemos que trabajar ese asunto.
Yo creo que el mejor ejemplo de esto es, yo no sé si ustedes saben que el registro de cáncer en Puerto Rico tuvo una década perdida y no fue hasta hace unos 10 años atrás que realmente se empezó a recopilar esta información por ley. Y hoy en día usted entra al registro de cáncer de Puerto Rico y usted obtiene información al día de cuál es la prevalencia de tipo de cáncer por municipio, por región. Y eso es una información que es bien valiosa, porque si tú te das cuenta que el cáncer de colon tiene una prevalencia mayor en un municipio en particular que en otro, la diferencia es muy grande. Entonces hay que ver qué es lo que está comiendo la gente allí, o si hay un factor genético entre esa población que hace, o ambiental, ¿verdad? Que ayude. Y eso es lo que se percibe, o lo que se persigue, y eso es lo que se debería perseguir con todo esto. Yo pienso que eso debería ser modus operandi, que si yo tengo un contrato con una aseguradora y esa aseguradora